Me llamo Héctor, y fui soldado durante muchos años. He visto cosas que ningún hombre debería ver, he hecho cosas que ningún hombre debería hacer. Pero nada de lo que viví en la guerra se compara con lo que experimenté en aquella misión fallida. Era una noche sin luna, en medio de la selva. La humedad se sentía como un peso en los huesos, y el aire olía a tierra mojada y muerte. Nos enviaron a una operación de rescate. Un pelotón de reconocimiento había desaparecido sin dejar rastro, sin señales de radio, sin indicios de combate. Solo el sonido del viento entre los árboles. Deben estar vivos, nos repetía el comandante. Son soldados bien entrenados. Debemos traerlos de vuelta. No sé por qué, pero desde el primer momento tuve un mal presentimiento. Algo no cuadraba. El protocolo indicaba que, en caso de emboscada, el equipo debía moverse a un punto de extracción y esperar el rescate. Pero cuando llegamos allí, solo encontramos sus tiendas destrozadas, mochilas abiertas y rastros de algo, arrastrado por la maleza. No había cadáveres. No había señales de lucha. Solo ese silencio. Un silencio tan profundo que ni los insectos parecían atreverse a romperlo. Quiero visión nocturna en todas direcciones. Que nadie baje el arma. Nos movemos en formación cerrada, ordenó el sargento. Así lo hicimos. Avanzamos en la espesura, siguiendo lo que parecían rastros de sangre. Pero cuanto más caminábamos, más extrañas se volvían las huellas. Al principio, parecían simples marcas de botas, pero después, empezaron a distorsionarse. Algunas eran más grandes de lo normal, otras se hundían demasiado en la tierra, como si fueran de algo más pesado que un hombre. Alto, susurró uno de los nuestros. Todos nos detuvimos. Frente a nosotros, a unos metros de distancia, había algo entre los árboles. Algo que no debería estar ahí. Una silueta humana, inmóvil. «Identifíquese», gritó el sargento. La figura no respondió. Se quedó de pie, rígida, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Uno de los soldados se adelantó lentamente con la linterna en mano. La luz iluminó un rostro, o lo que quedaba de uno. Era uno de los soldados desaparecidos. Pero su piel estaba ceniza, sus ojos hundidos en un vacío imposible. Su boca estaba entreabierta, como si estuviera tratando de decir algo, pero no emitía sonido alguno. Di un paso atrás, y entonces... ¿Se movió?, gritó alguien. La figura avanzó un solo paso. Su cuerpo se inclinó de forma antinatural, como si sus huesos estuvieran rotos por dentro. Y antes de que pudiéramos reaccionar, un segundo rostro apareció detrás del primero, emergiendo de la oscuridad, con los mismos ojos hundidos, con la misma expresión muerta. Y después otro, y otro más. Nos rodeaban. Y no emitían sonido alguno. Apuntamos nuestras armas de inmediato. Pero no disparamos. No podíamos. Algo en la forma en que se movían, en la manera en que nos observaban sin vernos realmente, nos dejó paralizados. Eran los soldados desaparecidos, pero al mismo tiempo, no lo eran. Sus cuerpos estaban allí, pero algo en ellos estaba terriblemente mal. Sus cabezas se inclinaban de formas imposibles, sus bocas parecían articular palabras sin sonido, y sus ojos, esos ojos vacíos reflejaban un abismo sin fondo. «Retroceda», ordenó el sargento en voz baja, intentando no alterar la tensión del momento. Comenzamos a dar pasos lentos hacia atrás. Las figuras hicieron lo mismo. Nos imitaban. Era como si jugaran con nosotros. Uno de los nuestros, Martínez, no soportó la presión y rompió formación. «¡No son humanos!», gritó, y sin dudarlo, abrió fuego. El estruendo de las balas rasgó el silencio de la selva. Vimos los cuerpos temblar al impacto, pero no cayeron. No sangraron. Solo, se quedaron allí, absorbiendo los disparos como si sus cuerpos fueran de piedra. Y entonces, se movieron. No corrieron. No saltaron. Simplemente dieron un paso al unísono, todos a la vez. Y luego otro. Y otro. Un avance lento, inexorable, como si el mismo aire se volviera más pesado con cada segundo. Martínez gritó y siguió disparando hasta que su rifle hizo clic. Y en ese instante, lo vimos. Algo se movía detrás de ellos.
Algo grande. Algo que no tenía forma definida, pero que se deslizaba entre los árboles como una sombra líquida. Una sombra con rostros. Miles de rostros. Se estiraban, emergían de la negrura, rostros que gritaban en silencio, que parecían estar atrapados en un espacio que no entendíamos. Y, entre ellos, reconocimos más caras. Rostros de soldados, de civiles, de personas que jamás debieron estar allí. ¿Era una prisión? Un infierno hecho de carne y vacío. ¡Corra!, gritó el sargento. No lo dudamos. Nos dimos la vuelta y nos lanzamos en la oscuridad de la selva, sin dirección, sin pensar, solo con la desesperación clavada en los huesos. Detrás de nosotros, los pasos continuaban. Pero no eran los pasos de algo persiguiéndonos. Eran los pasos de algo que nos dejaba ir. Como si supiera que, tarde o temprano, volveríamos. Corrimos hasta que nuestros pulmones ardieron, hasta que nuestras piernas no pudieron más. Nos detuvimos en un claro de la selva, jadeando, cubiertos de sudor y con los ojos abiertos de puro terror. El sargento hizo un conteo rápido. Éramos 6. ¿Dónde está Martínez?, preguntó alguien. Nadie respondió. Nos miramos entre nosotros, buscando su rostro entre los pocos que quedábamos. Pero él no estaba. «Martínez», gritó uno de los nuestros, pero la selva lo devoró sin eco, sin respuesta. No hubo tiempo para un rescate. Sabíamos que si volvíamos, jamás saldríamos de allí. Así que seguimos adelante, en dirección al punto de extracción, con la sensación de que algo caminaba con nosotros, aunque no podíamos verlo. Después de casi una hora de marcha silenciosa, finalmente divisamos las luces de la zona de aterrizaje. La radio comenzó a funcionar de nuevo y logramos contactar con la base. «Aquí equipo Bravo. Solicito evacuación inmediata». Repito, evacuación inmediata. La voz del operador respondió con interferencias. «Equipo Bravo, ¿cuántos sobreviví?». El sargento presionó el transmisor con fuerza. 6. «Somos 6 soldados en posición». Hubo un silencio en la línea. Luego, el operador volvió a hablar, con la voz quebrada. «Negativo, según la base, ustedes eran 7 al entrar en la misión». Nos congelamos. «Martínez no está con nosotros», susurré. «No hablamos de Martínez», respondió la voz en la radio. Un frío indescriptible recorrió mi columna. Nos miramos otra vez, y entonces lo entendimos. Desde que escapamos de aquella cosa, nunca habíamos contado los rostros de los que logramos salir. El rotor del helicóptero nos sacudió con su viento, pero ninguno de nosotros se movió de inmediato. Algo estaba mal. «Suban ya, soldados», ordenó el piloto. Pero ninguno quería ser el primero. Nadie quería dar la espalda al grupo. Porque si lo hacíamos, tal vez descubriríamos quién de nosotros no debería estar allí. El sargento fue el primero en moverse. Subió al helicóptero con paso firme y nos hizo una seña. «Vamos, carajo». 1 a 1, subimos. Yo fui el último. Y justo cuando mis botas pisaron el metal del helicóptero, no pude evitarlo, miré hacia atrás. En el borde del claro, de pie entre la maleza, había una figura más. Martínez. O algo que tenía su rostro. Sonreía. Y entonces, nos saludó con la mano. El helicóptero despegó, y nadie dijo una sola palabra en todo el viaje de vuelta. De vuelta en la base, no hablamos del tema. Nadie quería hacerlo. Nos sometimos al protocolo de desmovilización, entregamos nuestros equipos y pasamos por los chequeos médicos. Todo parecía normal, pero no lo era. Las noches fueron las peores. Me despertaba sudando, con la sensación de que algo estaba parado junto a mi cama, observándome. Pero cada vez que encendía la luz, no había nada. 1 a 1, mis compañeros comenzaron a cambiar. Evitaban hablar, algunos pedían traslados, otros simplemente desaparecían sin dejar rastro. Yo traté de olvidar, de convencerme de que todo había sido una alucinación, un trauma de la selva. Hasta que sucedió algo que me quitó toda duda. Una madrugada, recibí una llamada. Contesté con el corazón acelerado. «¿Hola?». Al otro lado, solo había silencio. Pero tras unos segundos, escuché una respiración y una voz.
me dejaron atrás. El teléfono se me resbaló de las manos. No podía ser. Martínez estaba muerto. Colgué y traté de calmarme, diciéndome que era una broma, que alguien estaba jugando conmigo. Pero al revisar el registro de llamadas, la sangre se me heló. No había número. No había registro de llamada entrante. No pude dormir esa noche. Ni la siguiente. Y entonces, comenzaron los rostros. Al principio, era un reflejo fugaz en los espejos, en las ventanas, en las pantallas apagadas. Pero cada vez que miraba, desaparecían. Hasta que un día, mientras me lavaba la cara en el baño, levanté la vista y ahí estaba Martínez. Detrás de mí. Con la misma sonrisa de la selva. Me di la vuelta de golpe, pero no había nadie. Solo el frío y un susurro en mi oído. Aún falta uno. Me di de baja poco después. Sabía que si me quedaba más tiempo, terminaría como los demás. Los que pidieron traslados, los que simplemente desaparecieron. Pero no importa que tan lejos me haya ido. No importa cuánto trate de olvidar. Porque cada vez que reviso una foto, un reflejo, un video, veo algo en el fondo. Una figura borrosa. Esperando. Sonriendo. Intenté rehacer mi vida. Dejé la milicia, me mudé a otro país, incluso cambié mi nombre. Pero hay cosas de las que no puedes escapar. Las sombras siguieron apareciendo. Primero en los reflejos, luego en los bordes de mi visión. A veces, en las calles concurridas, entre la multitud, veía un rostro familiar mirándome. Siempre la misma expresión. Siempre la misma sonrisa. Una noche, después de años de intentar ignorarlo, ocurrió algo que me hizo comprender que nunca estaría a salvo. Me encontraba en mi departamento, solo, viendo televisión. El sonido del noticiero llenaba el espacio, cuando de repente, la imagen en la pantalla se congeló. La señal se distorsionó, y entre la estática, apareció algo. Un video. Un metraje nocturno, grabado en la selva. Reconocí el lugar al instante. Era el claro donde abordamos el helicóptero aquella noche. La cámara avanzaba entre los árboles con pasos lentos, pesados. Y entonces, los vi. Mis compañeros. Estaban ahí, de pie en la maleza, mirándome fijamente. Pero había algo diferente en ellos. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos hundidos en la oscuridad. No se movían. Solo esperaban. Hasta que la cámara giró bruscamente. Y entonces lo vi. Me vi a mí mismo. De pie entre ellos. Con la misma ropa que llevaba esa noche, con la misma expresión vacía y la misma sonrisa. El video se cortó de golpe. La pantalla se tornó negra. El silencio en la habitación se volvió insoportable. Apenas podía respirar. Mi teléfono vibró en la mesa. Lo miré con el corazón latiéndome en la garganta. Un mensaje. Sin número. Aún falta uno. No dormí. No comí. No hice nada más que quedarme sentado, sintiendo como algo se acercaba más y más con cada segundo. Y ahora estoy aquí. Escribiendo esto. Porque sé lo que va a pasar. Sé que cuando me levante y mire en el espejo, no me veré solo. Sé que cuando apague la luz, habrá alguien más en la habitación. Sé que no importa cuánto intente luchar contra esto. Porque la selva nunca nos dejó ir. Porque ellos, los que nunca fueron rescatados, me están esperando. Y cuando me duerman por última vez, sé que yo también me quedaré allí. De pie. Esperando al próximo. Atención, amantes del terror. Este mensaje es para ustedes. Si estás aquí, no es casualidad. El Grimorio del Miedo te ha llamado, y ahora formas parte de algo más grande. Este no es un simple canal, es una comunidad donde el horror vive, donde las sombras susurran y donde cada historia te deja una marca imborrable. Suscríbete ahora y activa la campanita. Porque aquí, el miedo nunca se detiene, y tú tampoco querrás perderte ni un solo relato. Deja tu like, para demostrar que eres uno de los valientes que siguen escuchando. Este canal crece con ustedes, con cada suscriptor que se atreve a adentrarse en lo desconocido. Juntos, vamos a hacer del Grimorio del Miedo el rincón más aterrador de YouTube. Ahora apaga las luces, ponte cómodo,
porque es momento de escuchar las historias de El Grimorio del Miedo. Ahora dime, ¿estás listo para seguir escuchando? No todas las guerras terminan en el campo de batalla. Algunas continúan en la mente, en la oscuridad, en lugares donde la lógica deja de tener sentido. Lo que voy a contar ocurrió en una misión que, oficialmente, nunca existió. Fui parte de una unidad de reconocimiento que operaba en zonas donde la presencia militar era negada. Infiltración nocturna, extracción silenciosa, información que nunca debía salir a la luz. Aquella vez, el objetivo era una instalación subterránea en medio del desierto, un complejo abandonado que, según inteligencia, había sido un centro de investigación biológica durante la Guerra Fría. Nos enviaron a verificar si quedaba algo de valor, pero desde el inicio, la misión se sintió equivocada. La entrada al búnker estaba oculta entre dunas, una puerta de acero oxidado que se dio con un crujido agónico. Al cruzar el umbral, el aire cambió. Era espeso, cargado de un olor rancio, como carne vieja y humedad. No había señales de vida, solo pasillos interminables cubiertos de polvo y escombros. Nuestro equipo estaba compuesto por 6 hombres. Profesionales, entrenados para no sucumbir al miedo. Pero conforme nos adentrábamos en la instalación, incluso los más curtidos comenzaron a mostrarse inquietos. Había un silencio antinatural. No el de un lugar abandonado, sino el tipo de silencio que sientes cuando algo te está observando. Las luces de nuestras linternas parpadeaban sin motivo. El equipo de comunicación emitía estática cada vez que intentábamos contactar con el exterior. Pero lo peor comenzó cuando encontramos la primera puerta sellada. Estaba marcada con símbolos extraños, algo que no correspondía a ningún idioma conocido. Uno de los muchachos, un escéptico empedernido, se rió y dijo que seguramente eran garabatos sin sentido. Usó la culata de su rifle para romper la cerradura y la puerta se abrió con un rechinido largo y lastimero. Lo que había dentro nos hizo dudar de todo. Dentro de la habitación, el aire era aún más denso, como si nos hubiéramos metido en un espacio que no nos quería ahí. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, algunas parecían huellas de manos alargadas, deformadas. En el centro, una silla de metal con correas de sujeción. Encima, restos de lo que parecía piel humana pegada a los apoyabrazos. Pero lo que nos dejó fríos fue el espejo en la pared opuesta. Uno de esos espejos unidireccionales usados para observación. El cristal estaba rajado en varios puntos, pero aún reflejaba nuestras siluetas, o eso creíamos. ¿Alguien más está viendo esto?, murmuró Ramírez, el tirador de nuestro equipo. Todos enfocamos nuestras linternas en el espejo. En su reflejo, no éramos 6. Había una séptima figura de pie entre nosotros. Estática. Sin rostro. Uno de los muchachos maldijo y giró en seco, apuntando su rifle al espacio vacío. No había nadie ahí. Pero en el espejo, la figura seguía observándonos. Es un maldito reflejo distorsionado, dijo el escéptico, aunque su voz carecía de convicción. Entonces, sin previo aviso, la figura se movió. No de forma brusca, sino lenta, como si deslizara los pies sin caminar realmente. No tenía rostro, pero podíamos sentir su mirada. Se detuvo detrás de Johnson, el más novato del equipo. Él se quedó helado, incapaz de reaccionar. De pronto, el intercomunicador de su chaleco crepitó con interferencia y una voz distorsionada susurró algo incomprensible. Johnson entró en pánico y salió corriendo del cuarto. «¡Johnson, maldita sea!», gritó el líder del equipo, siguiéndolo de inmediato. Lo alcanzamos en el pasillo, respirando de forma errática, con los ojos desorbitados. «Alguien», balbuceó. Alguien me susurró en el oído. Pero todos sabíamos que no había nadie más. O al menos, nadie que pudiéramos ver. El pasillo parecía haberse alargado. No debía ser tan profundo, y sin embargo, al mirar hacia atrás, la puerta de donde veníamos se veía lejana, como si nos hubiéramos adentrado mucho más de lo que creíamos. «Nos largamos», ordenó el líder. Su voz era firme, pero podía sentir la tensión en ella. Nadie discutió. Volvimos por donde vinimos, pero algo no estaba bien. Cada paso se sentía pesado, como si el aire nos empujara en contra.
Entonces lo escuchamos. Un susurro. No venía de un punto específico. Estaba en todas partes. Palabras incomprensibles, un murmullo bajo que se entremezclaba con la estática de los radios. No respondan, no hablen, dijo Ramírez en voz baja. Nos movimos rápido, en formación cerrada. Pero el pasillo se hacía más oscuro. No porque las luces fallaran, sino porque algo en el ambiente absorbía la iluminación de nuestras linternas. Eso no es normal, susurró uno de los hombres. Y en ese instante, todo se apagó. No las linternas. No el equipo. Nosotros. El sonido de nuestras pisadas desapareció. El latido en mis oídos se esfumó. Incluso mi respiración, ya no la sentía. Por un segundo, no existíamos. Y luego, la luz volvió, pero el pasillo ya no era el mismo. Las paredes estaban sucias, cubiertas de huellas de manos que no estaban antes. Johnson estaba temblando, murmurando entre dientes como si intentara rezar. Pero lo peor fue cuando vimos el reloj en nuestros equipos. Habían pasado 3 horas. 3 horas en las que no recordábamos haber hecho nada. No sabíamos si nos habíamos movido, si habíamos hablado, si algo nos había tocado. Pero entonces, la voz en los intercomunicadores volvió, clara esta vez. No debieron venir aquí. El mensaje retumbó en nuestros oídos, aunque la voz no pertenecía a ninguno de nosotros. Era distorsionada, hueca, como si viniera desde el fondo de un abismo. «¡Nos movemos ya!», ordenó el líder con urgencia. Comenzamos a correr por el pasillo, ignorando el ardor en los músculos, ignorando la sensación de que algo nos seguía. Sabíamos que no estábamos solos. Las sombras a nuestro alrededor parecían moverse, encogiéndose y alargándose sin una fuente de luz que las proyectara. Pero lo peor vino cuando llegamos a la intersección que llevaba a la salida. La puerta que habíamos abierto al entrar, ya no estaba. «No puede ser», balbuceó Ramírez, golpeando la pared con el puño. Había solo un muro de concreto frío, como si la salida jamás hubiese existido. Nos giramos de inmediato, armas en alto, y ahí estaba. Al final del pasillo, donde la oscuridad se hacía más densa, algo nos observaba. Era alto. Su silueta era humana, pero al mismo tiempo no lo era. No tenía rostro, solo una mancha borrosa donde deberían estar sus ojos. Pero nos miraba. Lo sabíamos. Nadie disparó. No porque no quisiéramos, sino porque algo en nuestro interior nos decía que hacerlo sería peor. «No debieron venir aquí», repitió la voz, esta vez resonando dentro de nuestras cabezas. Johnson cayó de rodillas, sujetándose la cabeza, gritando en silencio porque ningún sonido salía de su boca. Entonces se movió. No caminó, no corrió. Se deslizó hacia nosotros en un parpadeo. Todo se apagó. Por un instante, sentí que caía en un vacío sin fin. Frío. Denso. Como si mi cuerpo hubiera dejado de existir y mi mente flotara en un mar de sombras. Y de repente, desperté. Estábamos afuera. En la arena, a metros de la entrada del búnker, con los equipos destrozados y el sol saliendo por el horizonte. Pero algo no estaba bien. El sol bañaba el desierto con su luz anaranjada. La brisa polvorienta nos golpeaba el rostro. Pero ninguno de nosotros hablaba. Estábamos ahí, tirados en la arena como si hubiéramos sido escupidos por el búnker. Nuestros relojes marcaban las 5:47 de la mañana. No sabíamos qué había pasado en las últimas 6 horas. El líder se levantó tambaleante y sacó su radio de emergencia. «Aquí Alfa 1, solicitando extracción inmediata». Repito, extracción inmediata. La estática fue la única respuesta. Ramírez maldijo entre dientes. Nos revisamos entre nosotros, no teníamos heridas, pero algo dentro de nosotros había cambiado. Johnson estaba en el suelo, mirando el horizonte con una expresión vacía. Su piel estaba pálida, sudorosa. Me acerqué a él. «¿Estás bien?». No respondió. Sus labios se movieron, murmurando algo inaudible. «¿Qué dijiste?». Cuando me incliné para escuchar, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Aún estamos dentro». Me congelé. Johnson giró lentamente la cabeza hacia mí. Pero sus ojos no eran los mismos.
Eran 2 cuencas vacías, negras como la boca de un pozo. Retrocedí de golpe, tropezando con la arena. Los demás se dieron cuenta. ¿Qué carajo le pasa a Johnson?, gritó uno de los hombres. Pero entonces todos lo entendimos. No era solo Johnson. No éramos nosotros. Algo dentro del búnker nos había tomado. Nos había dejado ir, pero no por completo. Me llevé una mano al pecho, sintiendo la piel fría, ajena. Mi pulso no estaba ahí. Mi respiración, no la sentía. Miré al horizonte, donde el sol naciente iluminaba el desierto, y por un instante, lo vi. Una silueta alta, sin rostro, de pie a lo lejos. Observándonos. La estática del radio crepitó una última vez, y la voz distorsionada susurró. Nunca salieron. Mi nombre es Alejandro Vargas, es militar de operaciones especiales. He visto cosas que la mayoría de la gente no podría imaginar. Estuve en combate, vi la muerte de cerca, escuché los gritos de los caídos y sentí el hedor de la pólvora mezclado con sangre. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que viví en la zona roja. Nos enviaron a una misión de reconocimiento en una región montañosa clasificada como prohibida por las autoridades locales. No había conflictos activos allí, ni grupos hostiles reportados, solo historias, rumores sobre desapariciones inexplicables, sobre patrullas enteras que se desvanecían sin dejar rastro. Yo no creía en esas cosas. Crecí en un mundo donde los enemigos eran tangibles, donde la amenaza tenía un rostro y una metralla en las manos. Pero esa noche, en la zona roja, aprendí que hay cosas que no se pueden combatir con balas. Avanzamos en formación, 5 hombres bien entrenados, con los sentidos alerta. El silencio del lugar era anormal. No había viento, ni insectos, ni siquiera el crujir de hojas bajo nuestros pies. Era como si el mundo mismo contuviera la respiración. Esto no me gusta, murmuró Suárez, nuestro rastreador. Yo tampoco me sentía bien. Había algo en el aire, algo pesado, como si nos estuvieran observando desde la oscuridad. De repente, la radio crepitó con estática. Una voz, distorsionada, casi irreconocible, susurró mi nombre. Vargas. Me congelé. Nadie en nuestro equipo hablaba. Todos estaban inmóviles, con el terror reflejado en sus rostros. Pero lo peor fue lo que vino después. La voz repitió mi nombre, esta vez más clara. Era imposible, pero sonaba exactamente como mi propia voz. Vargas, no sigas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Levanté mi rifle, escaneando la oscuridad, esperando encontrar una explicación lógica. Pero la niebla comenzó a espesarse a nuestro alrededor, formando sombras que parecían moverse por sí solas. Y entonces, lo vimos. No era humano. No podía serlo. Frente a nosotros, entre la espesa niebla, una figura emergió. Era alta, demasiado alta para ser un hombre. Su silueta era alargada, con extremidades delgadas y retorcidas. Pero lo peor fue su rostro. O mejor dicho, la ausencia de uno. Era como si su piel se hubiera estirado sobre un vacío, un lienzo pálido y liso donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca. Aún así, sabía que nos miraba. Lo sentía en lo más profundo de mi ser, como si su presencia perforara mi mente. ¿Retirada?, grité, rompiendo el silencio sepulcral. Pero ninguno de mis hombres se movió. Estaban paralizados, con los ojos clavados en la criatura, la boca entreabierta, respirando de forma entrecortada. Fue entonces cuando noté algo, sus pupilas temblaban, como si sus mentes estuvieran siendo invadidas por algo que no comprendíamos. El pánico se apoderó de mí. Agarré a Suárez por el chaleco táctico y lo sacudí con fuerza. ¡Maldición, muévete! Sus ojos se enfocaron en mí un segundo, como si despertara de un trance, pero de su boca solo salió un susurro tembloroso. ¿Nos está llamando? Y entonces, la radio volvió a crepitar. Esta vez, no era solo mi nombre lo que se escuchaba. Vargas. Suárez. Ramírez. Cada uno de nuestros nombres, pronunciados con una voz hueca, carente de emoción. Y de repente, la niebla se tragó a Ramírez. Fue en un parpadeo. Un segundo estaba allí,
junto a nosotros, con su rifle en alto. Al siguiente, su silueta se difuminó en la bruma, como si nunca hubiera estado allí. «Ramírez», gritó uno de los nuestros, pero lo único que nos respondió fue un eco distorsionado, nuestra propia voz devolviéndonos el llamado desde algún lugar dentro de la niebla. Los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos. Algo estaba jugando con nosotros, algo que no pertenecía a este mundo. Y entonces, lo escuchamos. El sonido de pasos, pero no los de Ramírez. Pasos pesados, inhumanos, que se acercaban desde todas las direcciones. Los pasos se multiplicaban. No venían de un solo lado, estaban por todas partes. Rodeándonos. Levanté el rifle y apunté a la niebla, pero no había un objetivo claro, solo sombras deformándose en la bruma. Sentí el sudor frío resbalar por mi cuello. Esto no era una emboscada. Esto era algo más, algo que desafiaba todo lo que entendía del mundo. «Rompan formación. Retírense al punto de extracción», ordené con la voz firme, aunque por dentro sentía que algo nos había condenado desde el momento en que pisamos esa maldita tierra. Suárez seguía quieto. Ramírez se había ido. ¿Dónde estaba el resto? Giré la cabeza y sentí un nudo en la garganta. Solo quedábamos 3. No vi a Morales ni a Díaz desaparecer. No hubo gritos, ni forcejeos, ni disparos. Simplemente, dejaron de estar allí. Como si la niebla los hubiera borrado de la existencia. Y entonces, lo oímos. La voz de Ramírez. «¿Dónde están? Ayúdenme». Era su voz, claro como el día. Pero había algo en ella, algo roto. Miré a Suárez y luego a Mendoza, el único otro hombre que quedaba a mi lado. Estaba temblando, sus dedos apretaban el gatillo de su rifle con tanta fuerza que pensé que lo dispararía sin querer. «No es él», susurró Mendoza. Yo también lo sabía. La niebla se agitó y por un segundo, una silueta apareció. ¿Era Ramírez o lo que quedaba de él? Su rostro estaba distorsionado, alargado, como si su piel hubiera sido estirada más allá de su límite. Sus ojos. Dios, sus ojos eran pozos oscuros, vacíos, reflejando algo imposible de describir. «Vargas», dijo con voz temblorosa, como si una parte de él todavía estuviera allí, atrapada en esa aberración. Y luego, en un movimiento imposible, su mandíbula se abrió más de lo que cualquier ser humano debería poder hacerlo. Corrí. No pensé, no intenté disparar, solo corrí. Los gritos de Mendoza me persiguieron en la oscuridad. No miré atrás. No podía mirar atrás. Porque algo me decía que si lo hacía, me convertiría en el siguiente en desaparecer. Corrí hasta que mis piernas ardieron, hasta que mi aliento se convirtió en cuchillas cortando mi garganta. La niebla seguía ahí, abrazándome con su gélido aliento, deformando el terreno a mi alrededor. No podía ver nada, no podía escuchar nada más allá de los latidos frenéticos de mi corazón. Y entonces, los pasos regresaron. Eran pesados, lentos, como si algo enorme me siguiera desde las sombras. Sentía su presencia detrás de mí, no necesitaba verlo para saberlo. Algo se deslizaba por el suelo con un sonido húmedo, como carne arrastrándose sobre piedra. Intenté encender la radio, pedir apoyo, pero solo recibí estática. ¿Y luego? «Vargas», dijo mi propia voz desde el altavoz. Me detuve en seco. No podía ser. No podía ser yo. «No sigas corriendo», susurró la voz, arrastrando las palabras como un eco lejano. El sonido se repetía, deformándose con cada iteración. No era un error de la radio. Era algo más. Algo que me estaba imitando. Me obligué a seguir avanzando, sin importar el terror que paralizaba mis músculos. Si me quedaba quieto, estaba muerto. ¿O algo peor? Entonces, la niebla comenzó a disiparse. Al frente, entre los árboles deformados por la penumbra, vi una luz parpadeante. Mi pulso se aceleró al reconocerla. El faro de la zona de extracción. «Dios, sí». Y jadeé, forzando mi cuerpo a moverse más rápido. La esperanza me llenó el pecho por un instante, hasta que escuché algo que hizo que la sangre se me helara en las venas. ¿Respiración? Justo detrás de mí. Lenta. Profunda. No fue un ruido errático. No fue el viento.
Era algo real, algo grande, algo que sabía que estaba a punto de atraparme. Y cuando sentí su aliento gélido en mi nuca, supe que no lo lograría. No lo vi. No quise verlo. Pero lo sentí. El aliento helado rozó mi piel, acompañado de un murmullo incomprensible, un susurro que no pertenecía a este mundo. Seguí corriendo. Lo juro. Pero mis piernas se sentían cada vez más pesadas, como si algo invisible se aferrara a mi cuerpo, drenándome, debilitándome con cada paso. La luz de la zona de extracción parpadeaba. Se veía borrosa, lejana, como si la distancia entre ella y yo se extendiera con cada segundo que pasaba. Y entonces, un destello de movimiento en mi visión periférica. Giré la cabeza sin querer. Y lo vi. Era yo. O algo que se parecía demasiado a mí. Mi mismo uniforme, mi mismo rostro. Pero con los ojos vacíos, pozos negros de absoluta nada. Me miraba desde la niebla con una sonrisa antinatural, como si ya supiera lo que iba a pasar. Vargas, susurró, con mi misma voz, pero hueca. Muerta. Mi mente se quebró. Disparé. Las balas atravesaron la niebla, pero la figura no se movió. No sangró. No reaccionó. Solo se quedó ahí, sonriendo. Y entonces, la luz parpadeó una última vez y todo se apagó. Silencio. Oscuridad. Frío. Parpadeé. Mi cuerpo entero dolía. El peso en mi pecho era insoportable. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en la base. Mis compañeros me encontraron en la mañana, deshidratado, en estado de shock, a metros de la zona de extracción. No pudieron hallar a Suárez, Mendoza, Ramírez ni a los otros. Sus nombres fueron inscritos en la lista de bajas. Cuando intenté explicar lo que vi, nadie me creyó. Los superiores dijeron que probablemente sufrí un colapso mental, que mi mente creó alucinaciones para lidiar con el horror de perder a mis hombres. Que el cansancio, el estrés y la falta de sueño me hicieron imaginar cosas. Pero yo sé la verdad. No era estrés. No eran alucinaciones. Porque cada noche, antes de dormir, cuando paso frente al espejo, a veces veo un reflejo que no se mueve al mismo tiempo que yo. Y cuando apago las luces, juro que en la oscuridad, oigo mi propia voz susurrando mi nombre.